Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La niebla se arrastraba como un animal vivo entre las piedras angulosas de Calenor. Las montañas, negras y afiladas, parecían observar cada paso del intruso que osaba adentrarse en aquel territorio olvidado por el sol. Esteban caminaba con el peso de su mochila a la espalda y el corazón endurecido por demasiados inviernos en soledad. Buscaba cristales de energía para venderlos en las ciudades del sur, pero algo en aquel desfiladero lo detenía. Un presentimiento. Un eco. Se detuvo junto a una grieta abierta en la roca. El viento susurraba su nombre, o eso creyó. Dio unos pasos más, y fue entonces cuando la vio. Una figura inmóvil encadenada a una roca oscura, cubierta de marcas arcanas que latían con un tenue resplandor carmesí. Tenía el cuerpo delgado, casi etéreo, envuelto en jirones de una tela que parecía humo congelado. Su cabello, largo y negro como el vacío, colgaba sobre su rostro. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos. Dos brasas apagadas. No reflejaban vida ni rabia. Solo un vacío absoluto. Esteban se quedó inmóvil. No sabía si debía acercarse o salir corriendo. La figura levantó lentamente el rostro, como si cada músculo le costara una eternidad. «No des un paso más», dijo con una voz ronca, casi quebrada. «No sabes lo que soy». «No lo sé», respondió él, sin moverse, «pero tampoco pareces una amenaza ahora». Ella alzó una ceja, apenas perceptible. Su voz se hizo más áspera. «Soy Zaira. Mi especie se alimenta de lo que tú eres por dentro. Tu alma. Tu esencia. Si te acercas más, quizás no pueda detenerlo. Entonces, ¿por qué estás encadenada?» Zaira soltó una risa amarga. El eco se llevó el sonido como si temiera conservarlo demasiado. «Porque quise morir de hambre. Y eso, para los míos, es traición». La confesión lo dejó frío. Esteban se arrodilló frente a ella, a una distancia prudente. Sacó de su bolsa una pequeña cantimplora y un trozo de pan endurecido por el viaje. Lo colocó con lentitud en el suelo entre ellos. «No tengo alma para regalar, pero sí algo de agua. No me iré, todavía». Zaira entrecerró los ojos. Una ráfaga de viento levantó su cabello, dejando al descubierto parte de su rostro. Era hermosa, sí, pero no de una belleza humana. Tenía una simetría perturbadora, como una estatua creada por una mente alienígena que conocía la perfección pero no el amor. Sus labios temblaron. «¿Eres tonto, humano?» «Muy probablemente», respondió con una sonrisa suave. «Pero tengo buen instinto». Ella bajó la mirada. Por un momento, pareció más una prisionera olvidada que una criatura capaz de devorar almas. Las cadenas, cubiertas de símbolos, vibraron apenas cuando Esteban dio un paso más. «¿Puedo tocarte?» «¿Para qué?» «Para saber si estás viva o si solo te estoy imaginando». Zaira suspiró, como si le costara decidir. Luego asintió, casi imperceptible. Esteban alargó la mano y con la yema de los dedos rozó su piel. Estaba helada, pero bajo la superficie latía algo. No era un corazón. Era otra cosa. Algo antiguo. Algo hambriento. Las cadenas emitieron un sonido seco. No se rompieron, pero se tensaron, como si temieran perderla. Zaira no se movió. Pero una lágrima solitaria descendió por su mejilla. Azul, como cristal líquido. «Es la primera vez que alguien me toca, sin temor», susurró. Esteban se sentó junto a ella, sin apartar la mirada. «Quizás porque no veo un monstruo. Solo veo a alguien atrapado. No sabes en qué me puedes convertir. Y tú no sabes en qué puedes convertirme tú». Por un instante, la niebla se disipó, y en ese silencio denso, Zaira sintió algo que jamás había experimentado. No hambre. No sed de almas. Esperanza. La noche en Calenor no era como otras. No tenía luna ni estrellas visibles. Solo un cielo pesado, cubierto de nubes negras que parecían acechar en silencio. Zaira caminaba detrás de Esteban, envuelta en una vieja capa que él le había ofrecido sin pensarlo demasiado. Cada paso suyo dejaba una huella ligera,
como si no perteneciera del todo a este mundo. Y tal vez no lo hacía. El refugio que habían encontrado era una antigua mina abandonada. Las paredes estaban cubiertas de cristales apagados, restos de una energía que ya nadie usaba. Esteban encendió un fuego, lo suficiente para que el calor se sintiera sin que el humo los delatara. Zaira se sentó frente a la llama, observándola como si fuera un recuerdo. El fuego no la calentaba, pero algo en su danza le resultaba familiar. O quizá solo era un reflejo de lo que ya no era. Esteban la miró desde el otro lado. En su mochila había guardado algunas provisiones, pero también un pequeño cuaderno. Escribía en él cada noche, registrando lo que encontraba, lo que pensaba y, últimamente, lo que sentía. Esta vez, sin embargo, no escribió. «¿Cómo te sientes?», preguntó en voz baja. Zaira no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en las llamas. Diferente. Como si algo dentro de mí estuviera rompiéndose o construyéndose. No lo sé. ¿Es malo? Ella giró la cabeza, lo miró por un largo segundo. Lo desconozco. Nunca antes había sentido algo que no fuera hambre o vacío. Pero desde que me tocaste. Se llevó la mano al pecho. Su piel parecía más cálida. No como la humana, pero ya no tan muerta. No tan fría. Esteban se acercó. Se sentó a su lado. El fuego arrojaba sombras suaves sobre sus rostros. Ninguno hablaba, pero el silencio no era incómodo. Era denso. Cargado. Necesario. Zaira lo miró de reojo. La forma en que él la observaba no era como los otros, no como los que gritaban o huían. No era miedo. Era curiosidad y algo más. Algo que no podía nombrar, pero que deseaba entender. Esteban, si te beso, podría matarte. Él no se movió. ¿Y si no? Ella apretó los labios, como si luchar contra el deseo de hacerlo ya fuera doloroso. Eso sería peor. Porque dejaría de ser lo que soy. Tal vez eso es exactamente lo que necesitas. Zaira se acercó. Su rostro a centímetros del de él. La energía entre ambos parecía un campo magnético. Y por un instante, solo por uno, Zaira se olvidó de su especie, de sus cadenas, de todo lo que había sido. Sus labios tocaron los de Esteban. No hubo luz cegadora ni sonidos místicos. Solo un calor que se expandió desde el pecho de ambos, envolviéndolos como una ola silenciosa. Zaira sintió como algo en su interior se fracturaba, y brotaba una nueva emoción. Era suave, cálida, viva. Cuando se separaron, ella jadeaba, como si le costara respirar. Esteban la sostenía con cuidado, como si temiera que se rompiera. ¿Estás bien?, preguntó él, tocándole la mejilla. No lo sé. Pero tú deberías haber muerto. Tu alma era perfecta para devorarla. Pero algo en mí se negó. Como si besaras algo roto y lo repararas sin querer. Esteban sonrió apenas. Entonces bésame cada vez que te sientas rota. Zaira lo miró fijamente. En sus ojos, por primera vez, no había oscuridad, sino preguntas. Ella se apoyó en su pecho. No por debilidad. Por elección. Y en el refugio silencioso, bajo un cielo sin estrellas, nació algo prohibido. Algo que ni Zaira ni su especie podían entender. Vida en medio del hambre. La mañana no trajo sol. Solo una claridad opaca que filtraba la niebla como si el mundo aún no estuviera listo para ver lo que se había creado entre ellos. Zaira despertó primero. Sentía el cuerpo distinto. Su piel, antes grisácea y sin pulso, ahora tenía un tono cálido, como si su sangre hubiera aprendido a circular. El beso de Esteban seguía vivo en ella. Lo sentía en cada rincón, en cada respiración. Lo observó dormir. Tenía el ceño fruncido, como si aún dudara de estar a salvo. Su mano descansaba cerca de la lanza que siempre mantenía a su lado. Pero no por miedo a ella. No después de lo que compartieron. Esteban desconfiaba del mundo, no de Zaira. Y eso, para alguien como ella, era desconcertante. Inesperadamente hermoso. Se levantó sin hacer ruido y salió de la cueva. El bosque que rodeaba Calenor era espeso y húmedo. Árboles retorcidos.
rocas cubiertas de musgo ancestral. El aire tenía un sabor a hierro viejo, como si recordara guerras de las que nadie hablaba ya. Zaira se arrodilló junto a un arroyo, tocó el agua con las yemas de los dedos y entonces lo sintió. Una punzada en la nuca. No era dolor. Era señal. Estaba marcada. La piel de su espalda ardía, justo donde su clan solía poner el sello de lealtad. Su cuerpo reconocía lo que su mente temía. El beso con Esteban había roto el vínculo con su especie. No solo era una traidora. Ahora era una aberración. Y ellos vendrían. No necesitaban rastros ni huellas. Sentían la ruptura desde la distancia. Como un temblor en su conciencia colectiva. Uno de los suyos había cambiado. Y eso no se perdonaba. Regresó a la cueva con pasos firmes, como si la tierra la empujara. Esteban ya estaba despierto. Sus ojos la buscaron de inmediato. Ella no dijo nada. Se acercó, le tomó la mano y la colocó sobre su espalda desnuda. ¿Sientes esto?, susurró. Bajo sus dedos, Esteban notó la piel más caliente, casi febril. Y la marca, un símbolo que no entendía, pero que palpitaba como si tuviera vida propia. ¿Qué es? Una sentencia. Mi clan sabe lo que hiciste. Lo que hicimos. Y no lo van a tolerar. Él respiró hondo, sin soltarla. ¿Cuántos vendrán? No lo sé. Pero no pelean por venganza. Lo hacen por orden. Por control. Y yo soy una fractura en su estructura. Me van a borrar. Tendrán que pasar por mí primero. Ella lo miró con una mezcla de ternura y rabia. No entiendes. Son rápidos, letales, y no sienten compasión. No como tú. No como yo, ahora. Entonces enséñame a pelear contra ellos. O déjame morir contigo. Zaira no pudo responder. Su garganta se cerró. Nunca había sentido miedo por otro ser vivo. Nunca había querido salvar a alguien más que a sí misma. Pero Esteban era distinto. Él no la salvó con armas. La salvó con un beso. Con palabras. Con ternura. Y ahora él estaba en peligro por su culpa. Una vibración leve recorrió el suelo. Zaira lo sintió antes que él. Cerró los ojos. Ya vienen. Esteban tomó la lanza y el fragmento de piedra negra que Zaira le había dado días antes. Era pequeña, opaca, pero pulsaba con un ritmo irregular. Como un corazón enloquecido. Zaira lo miró y colocó su frente contra la de él. Si caigo, rómpela. Contiene parte de mi esencia. Te protegerá por un tiempo, pero no abuses de ella. Podría consumir lo que eres. No la voy a usar. Porque no vas a caer. Zaira sonrió con tristeza. Entonces prepárate. Vas a conocer lo que significa amar algo que no debería existir. Una sombra cruzó la entrada de la cueva. Un segundo después, una figura oscura se deslizó como un espectro entre los árboles. Silenciosa. Ágil. Zaira se puso frente a Esteban. Su voz cambió. Era la misma criatura de la roca, la cazadora del abismo, la devoradora de almas. Pero algo nuevo vibraba en ella. Coraje. Por primera vez en su existencia, no temía luchar, no para alimentarse, sino para proteger. Y no por sí misma, sino por él. El primer cazador no hizo ruido al entrar. No lo necesitaba. Su sola presencia cambió el aire en la cueva. Lo volvió más denso, más frío. Esteban sintió como cada uno de los vellos de su cuerpo se erizaba, como si su instinto gritara que estaba demasiado cerca de la muerte. Zaira no se movió. Permanecía de pie entre él y la oscuridad, los pies firmes sobre la piedra húmeda, los ojos transformados en dos abismos brillantes. La criatura que apareció ante ellos era alta, delgada, con la piel como carbón humeante y ojos vacíos como pozos sin fondo. No necesitaba armas. Su cuerpo era un arma. Y su alma, un veneno. Zaira lo reconoció de inmediato. Se llamaba Ixan. Uno de los primeros en ser moldeado para cazar traidores. Nunca hablaba. Solo ejecutaba. Su silueta se deslizó por la entrada, y cuando parpadeó, ya estaba frente a ellos. El primer golpe fue brutal.
Zaira apenas lo desvió, y aún así la fuerza la hizo retroceder. La roca tras ella se quebró en 3 líneas irregulares. Esteban se mantuvo detrás, con la lanza preparada, pero sin saber cuándo intervenir. Su respiración era pesada, su pecho ardía, pero no retrocedía. Zaira rugió. Su voz no era humana. Era ancestral, profunda, y con ella, su cuerpo cambió. Las venas oscuras se encendieron como raíces de lava. Sus uñas se alargaron en garras. Su espalda se arqueó, no por debilidad, sino por poder. Saltó sobre Ixan, y por un instante, la cueva se llenó de sombras que se entrelazaban como serpientes furiosas. Esteban solo veía destellos, los ojos de Zaira brillando, chispas negras estallando en cada choque, la sangre espesa como tinta salpicando las rocas. Pero Ixan era veloz. Demasiado. Cortó el brazo de Zaira con un movimiento limpio. Ella cayó de rodillas. Su sangre chispeó en el aire, pero no gritó. Se giró de inmediato, clavándole los dientes en el hombro. Ixan aulló. Era la primera vez que algo lo hacía sangrar. Zaira escupió el veneno, se levantó, tambaleante, y lo miró con rabia. «Ya no soy tuya». El segundo cazador apareció sin aviso, cayendo desde el techo como una sombra líquida. Esteban apenas tuvo tiempo de alzar la lanza. El choque fue seco. El impacto lo arrojó contra la pared. El metal de la lanza se astilló. El aire salió de sus pulmones. Zaira se giró, desesperada, al verlo en el suelo. Corrió hacia él, pero Ixan la atrapó por la cintura y la estrelló contra la piedra. Un grito se escapó de ella. Su cuerpo vibraba de dolor, pero sus ojos no se apagaron. Esteban, medio inconsciente, apretó la piedra negra que llevaba colgada al cuello. La sangre brotaba de su costado. La vio. Zaira, luchando sola. No. Se puso de pie. Tomó lo que quedaba de la lanza y corrió hacia el segundo cazador. Zaira lo vio venir. Y en un instante de puro instinto, canalizó lo que quedaba de su energía hacia él. Un hilo de luz oscura, como un lazo, salió de sus dedos y se conectó con el pecho de Esteban. Sus ojos se encendieron. El segundo cazador levantó una mano para acabar con él, pero Esteban lo esquivó. Se movía como si otro latido habitara su cuerpo. La lanza, rota y tosca, atravesó el cuello del enemigo sin esfuerzo. El cuerpo cayó, inerte. Zaira aprovechó ese instante de distracción. Liberó una onda de energía desde su pecho. Ixan fue lanzado contra la pared y esta vez no se levantó. Respiraban como bestias heridas. Zaira se acercó a Esteban, tocó su rostro, temblando. «No debiste hacer eso. Podrías haber muerto». Él la sostuvo por la cintura. Sus frentes se tocaron. Sus corazones latían descompasados. «Y tú podrías haber caído, sola». Ella lo abrazó. Fuerte. Como si fuera lo único que le quedaba. Como si hubiera descubierto que, por fin, no era un arma. Ni una aberración. Ni una condena. Era alguien por quien se luchaba. Zaira se separó un poco, con los labios apenas rozando los de él. Ya no hay marcha atrás. Vendrán más. Muchos más. Esteban la miró a los ojos. No tenía miedo. Entonces, que vengan. La cueva había quedado teñida de sangre negra. Los cuerpos de los cazadores se deshacían lentamente, como si nunca hubieran existido. Zaira se arrodilló junto a Esteban. Su piel temblaba, no por debilidad, sino por el terror de perderlo. La herida en su costado seguía abierta. Su respiración era irregular, sus ojos apenas lograban enfocarla. Zaira apoyó ambas manos sobre su pecho. Sus dedos brillaron con una luz oscura que pulsaba como un corazón. Nunca antes había intentado lo que estaba por hacer. Los de su especie no sanaban. Solo destruían. Pero Esteban no era como los demás, y ella ya no era del todo como antes. Cerró los ojos. Abrió su alma. Sintió el suyo, palpitante, roto, pero firme. Lo abrazó con la suya. No con palabras. Con pura esencia. Sus recuerdos pasaron por ella como viento caliente. Su infancia en los campos, el olor del metal quemado, el dolor de la soledad, y luego ella.
Zaira. Esteban jadeó. Su cuerpo convulsionó brevemente. Luego, el silencio. La piedra negra que colgaba de su cuello se partió en dos, como si su propósito se hubiese cumplido. Zaira abrió los ojos. Él respiraba. No solo estaba vivo. Su cuerpo tenía algo distinto. Su sangre la sentía. Dentro de él había un eco de lo que ella era. Y dentro de ella, algo suyo. Esteban se incorporó lentamente. La mirada que le lanzó ya no era la de un simple humano. Había comprendido algo que el resto del mundo jamás entendería. ¿Qué hiciste? Zaira lo tomó del rostro. Sus dedos trazaron los contornos con delicadeza. Compartí mi alma contigo. ¿Y eso qué significa? Que ya no puedo matarte, aunque lo intentara. Y tú, ya no volverás a ser completamente humano. Él no se mostró asustado. Solo la miró, como quien contempla una tormenta desde dentro. Entonces somos dos cosas que no deberían existir. Ella sonrió con un brillo triste en los ojos. Y por eso mismo, somos peligrosos. Un rugido lejano interrumpió el momento. La tierra vibró bajo sus pies. Zaira se levantó al instante. Vienen más. No solo cazadores. Han liberado a un ejecutor. Esteban frunció el ceño. Su cuerpo aún ardía por dentro, como si fuego líquido recorriera sus venas. ¿Qué es eso? Zaira bajó la mirada. Su voz se volvió más grave. Una criatura hecha con los restos de los traidores que me precedieron. Es el castigo encarnado. No siente. No decide. Solo mata. Y se alimenta de la traición. Esteban se levantó a su lado. Cogió una espada oxidada que uno de los cazadores había traído. La sintió liviana, como si ya no pesara el miedo. Entonces iremos juntos. Zaira tocó la hoja. Esta se encendió con una llama azul, cálida, poderosa. Ya no es solo acero. Es vínculo. Es sangre compartida. Ella alzó la mano. Del suelo emergió una lanza curva, hecha de sombra solidificada. Su arma. Aquella que había jurado no volver a empuñar. Pero ahora no peleaba por una causa, peleaba por él. Salieron juntos de la cueva. El cielo se había teñido de púrpura oscuro. Las montañas temblaban bajo un viento que anunciaba muerte. Y frente a ellos, entre los árboles, el ejecutor emergió. Medía más de 2 metros. Su cuerpo estaba formado por huesos fundidos y piel cosida. Tenía múltiples brazos, todos armados. No tenía rostro, solo una máscara de obsidiana que sangraba humo. Zaira se puso delante. No le hables. No razona. Solo sigue órdenes. Entonces que aprenda algo nuevo, murmuró Esteban, apretando la espada con fuerza. El ejecutor avanzó. Cada paso hacía crujir la tierra. El cielo rugía con él. Pero Zaira y Esteban no retrocedieron. Sus almas ardían, unidas. Ya no eran víctima y protectora. Ya no eran criatura y humano. Eran uno. Y estaban listos para luchar por lo que habían creado juntos. El ejecutor se movía como un coloso desatado. Cada uno de sus pasos rompía el suelo con la fuerza de una maldición viva. Zaira sintió el pasado reclamándola, como si su traición se escribiera en cada movimiento de aquella bestia. Esteban, a su lado, no temblaba. La energía que Zaira le había entregado ardía en su pecho como una promesa. El ejecutor no se detuvo. Un brazo cubierto de cuchillas descendió sobre ellos. Zaira saltó, la lanza girando con un silbido agudo. Bloqueó el golpe, pero el impacto la empujó varios metros. Esteban se adelantó, la espada azul entre sus manos, brillando con un fuego que ya no era solo suyo. Corrió directo hacia el ejecutor. Sus movimientos no eran los de un guerrero entrenado, sino los de alguien que luchaba por amor, por alma, por destino. La espada cortó el aire y alcanzó uno de los brazos de la criatura. Una chispa de luz lo hizo estallar. El ejecutor rugió con una voz que no tenía garganta. De su cuerpo salieron sombras vivas, criaturas menores, deformes y torcidas. Zaira las reconoció. Fragmentos de su especie. Almas condenadas. Esteban retrocedió,
pero Zaira cayó como un relámpago entre las sombras. Giró sobre sí misma, la lanza trazando círculos de oscuridad líquida. Las criaturas se deshicieron al tocarla, como si su nueva esencia las negara. El ejecutor arremetió de nuevo. Esta vez, sus brazos se multiplicaron. Zaira quedó atrapada entre sus golpes. Esteban gritó su nombre y se lanzó hacia ella. No pensó. Solo saltó. La espada se incrustó en el pecho del ejecutor justo cuando una cuchilla lo alcanzaba a él. Ambos cayeron. Zaira rodó sobre el suelo y se arrastró hasta Esteban. Lo tomó entre sus brazos. Había sangre. Demasiada. Pero él la miraba. Sus labios temblaban. Sus ojos aún brillaban. ¿Gané? Susurró. Todavía no has terminado, le respondió con un hilo de voz, acariciándole el rostro. Su pecho latía, pero la herida era profunda. Zaira se inclinó sobre él, con lágrimas azules deslizándose por su rostro. Apoyó la frente contra la suya. No pienso perderte. No ahora. Clavó la lanza en la tierra. Las raíces oscuras se extendieron en un círculo. Zaira recitó palabras olvidadas en su lengua original. La tierra respondió. El cielo se abrió. El vínculo entre ellos vibró como una cuerda a punto de romperse o de renacer. La luz descendió. Esteban se arqueó. Zaira gritó. Y el ejecutor, aún moribundo, se deshizo en polvo. No quedó nada. Ni hueso, ni sombra. Solo silencio. Cuando todo se calmó, Zaira cayó sobre el pecho de Esteban. Y él respiró. No como antes. Su aliento era más profundo. Su piel más firme. Sus ojos, ahora completamente dorados, reflejaban algo nuevo. Ella lo miró, temblando. ¿Eres tú? Soy nosotros. Se abrazaron. El bosque pareció guardar silencio en respeto. El cielo se despejó. Por primera vez en años, Zaira vio las estrellas. Y por primera vez en su existencia no sintió hambre ni dolor. Solo el calor de un cuerpo amado, el susurro de una nueva vida latiendo entre sus almas entrelazadas. Pasaron los días. Construyeron un refugio entre los árboles. Zaira ya no era temida. Esteban ya no era un extraño. Ambos se convirtieron en leyenda para aquellos que hablaban en voz baja sobre criaturas del bosque que protegían en lugar de devorar. Y cuando Zaira se recostó una noche junto a él, le susurró al oído, con una sonrisa que no necesitaba oscuridad. Lo imposible existe. Está aquí. Contigo. Esteban la besó, y las estrellas brillaron más intensamente sobre ellos. No eran humanos. No eran monstruos. Eran algo nuevo. Una nueva especie. Nacida del alma. Y del amor.